Hay libros que uno busca y hay libros que te encuentran cuando estás a punto de rendirte. Este fue uno de esos. Durante siglos, el nombre de Ankaras fue apenas un susurro entre los círculos más ocultos del conocimiento. No dejó templos, no fundó escuelas, no buscó discípulos, dejó solo una cosa: un manuscrito escrito en el límite entre el cuerpo y el alma. Se decía que quien leyera ese texto recordaría cómo sanar desde dentro, no con medicamentos, ni rituales, ni milagros, sino regresando al lugar más olvidado de todos, el subconsciente. Este libro no habla de teorías, habla de carne, de células, de memorias escondidas en el cuerpo. Habla de heridas que no fueron sanadas, porque ni siquiera fueron entendidas. Ankaras descubrió lo que los sabios susurraban y los médicos ignoraban: que el cuerpo no enferma porque falla, sino porque obedece. Obedece a las emociones que no expresamos, a las culpas que no soltamos, a los pensamientos que repetimos sin saberlo. Y así, cuando todo su cuerpo colapsó, no huyó, no buscó sanar desde afuera, viajó hacia adentro, descendió a los rincones olvidados de su mente, enfrentó los símbolos de su enfermedad y encontró allí un camino de regreso. Este manuscrito es ese mapa, un mapa que no está escrito con tinta, sino con conciencia. Si estás escuchando estas palabras, es porque una parte de ti ya comenzó a despertar. Quizá hay un dolor que nadie ha podido explicar, un síntoma que no se va, una pregunta que no se ha respondido. Este libro no te promete curas mágicas, te promete algo más poderoso: la llave para entrar a ti mismo y desde allí comenzar a sanar. Prepárate. Las siguientes páginas no solo revelan el viaje de un sabio, revelan el viaje que todos, tarde o temprano, debemos iniciar. Este es el secreto prohibido de Ankaras y acaba de comenzar. Capítulo 1. El primer portal. Ankaras no halló el camino hacia su sanación en medio de un milagro. Lo halló en medio del derrumbe. Su cuerpo ya no obedecía. Los miembros temblaban sin razón. El sueño se quebraba en fragmentos y la mente se había tornado un pasaje oscuro, poblado de interrogantes sin respuesta. Los sabios de la época le hablaron de cansancio, de males del espíritu, de afecciones internas que no podían nombrar. Otros atribuyeron sus quebrantos a desequilibrios invisibles, a vientos cruzados del alma, mas ninguno supo ofrecerle una salida. Ninguno miró más allá del cuerpo. Ninguno inquirió qué sentía verdaderamente en el fondo de su ser. Él tampoco lo sabía. Durante largos años había aprendido a sobrevivir, a complacer, a contenerse. Había estudiado las escrituras, practicado las respiraciones sagradas, incluso indagado en los antiguos misterios. Pero cuando su cuerpo comenzó a hablar, comprendió que el saber acumulado no bastaba. Había almacenado conceptos, pero no los había vivido. Y el cuerpo, espejo inclemente, le devolvía una verdad que no podía seguir ignorando. Memorias encerradas, heridas sin cerrar, emociones jamás pronunciadas. Todo eso se había traducido en síntomas. Una noche, sin fuerzas para continuar, se sentó ante un cuenco de agua como quien mira un espejo antiguo. No fue para verse, sino para observar. Permaneció en silencio durante muchas horas. Lo que sucedió después escapa a la lógica del mundo. No fue visión ni sueño, sino certeza. Sintió, con una claridad que dolía, que algo dentro de él murmuraba: si no puedes huir de ti, entra, no escapes, desciende, baja a ese lugar, donde escondiste lo que juraste no volver a mirar. Así comenzó su descenso al subconsciente. No se valió de hipnosis ni de sortilegios. Se valió de presencia. Yacía sobre la piedra, cerraba los ojos y permitía que las imágenes surgieran. Al principio, el caos, fragmentos de recuerdos, voces lejanas, sensaciones errantes, lágrimas sin causa. El cuerpo se estremecía, se contraía, mas no se resistía, permitía. Con el tiempo, comenzó a ver con los ojos del alma. Cada dolencia tenía raíz en una emoción no dicha. Cada quebranto físico era un mensaje silente. Su cuello rígido custodiaba años de palabras no pronunciadas. Su vientre inflamado resguardaba la furia tragada. Sus pulmones fatigados sostenían antiguas tristezas jamás lloradas. Su piel, reseca y alerta, hablaba de rechazos antiguos que aún ardían bajo la superficie.
No fue sencillo enfrentarlo, pero fue necesario. En cada descenso, Ancaras entendía que su cuerpo no lo traicionaba. Su cuerpo lo había defendido como un centinela fiel. Había cargado con el peso de su espíritu por demasiado tiempo, y ahora, al fin, suplicaba ser escuchado. La verdadera transformación no vino del exterior, no vino de brebajes ni de manos sanadoras, vino del reconocimiento. Cuando Ancaras abrazó su historia, cuando honró su dolor como si fuese un anciano maestro, algo comenzó a moverse. La respiración se volvió honda, las noches más suaves, las crisis más distantes. No porque el cuerpo se hubiese reparado, sino porque el alma había sido nombrada. Comprendió entonces que el subconsciente no era enemigo, ni lugar oscuro al cual temer. Era un templo, un mapa secreto, una biblioteca viviente donde yacían todas las emociones no expresadas, todos los momentos no digeridos, y que al recorrerlo con amor y sin prisa, cada parte de su cuerpo comenzaba a recordar su propósito sagrado, servir a la vida, no al miedo. Aquel fue el primer portal. El reconocimiento, no de una dolencia, sino de una verdad más profunda, que toda sanación auténtica comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Capítulo 2. Donde habita el síntoma. Ancaras comprendió, tras sus primeras inmersiones, que el cuerpo no hablaba en palabras ni en ideas. Hablaba en símbolos. Cada dolor no era una falla, sino una puerta. Cada incomodidad, una llamada que venía desde las profundidades del alma. Durante años había intentado silenciar esos llamados. Usó técnicas de respiración, ayunos prolongados, plantas sagradas e incluso mantras ancestrales. Y si bien hallaba momentos de alivio, los síntomas siempre regresaban, como si quisieran recordarle que aún no había descendido del todo, que aún se aferraba a interpretar en lugar de sentir. Un día, mientras meditaba junto al fuego, sintió cómo un antiguo malestar en su pecho regresaba. No era nuevo, lo había sentido desde joven. Un peso, una opresión sin causa clara. Esta vez no se alejó ni lo observó desde fuera. Se permitió entrar, cerró los ojos, llevó la atención al centro del pecho y dejó que el dolor hablara. Lo que emergió no fue una imagen clara, sino una sensación densa, un recuerdo sin forma, una emoción que parecía no tener nombre. A través del silencio, supo que aquello no era suyo únicamente. Era una herida heredada, de su madre, de su abuelo, de los silencios no llorados por generaciones. Allí descubrió algo que lo cambiaría para siempre, que muchos de los síntomas del cuerpo no son solo personales, son memorias de linaje, energías transmitidas de boca cerrada en boca cerrada, de corazón a corazón, sin que nadie supiera nombrarlas. El cuerpo era, en verdad, el último guardián de esas memorias, el último en recordarlas cuando todos los demás ya las habían olvidado. Ancaras comenzó entonces a mirar cada síntoma como un mensajero de algo más grande. Cuando sentía dolor en la espalda, preguntaba, ¿qué estoy cargando que no es mío? Cuando sentía cansancio sin razón, indagaba, ¿a qué le estoy diciendo que sí? Cuando mi alma quiere decir no, cuando su voz se apagaba, comprendía. ¿Qué verdad estoy temiendo expresar? Así aprendió a dialogar con su cuerpo como con un oráculo. No le exigía respuestas rápidas, le ofrecía presencia. A veces bastaba una lágrima, un gesto, una respiración profunda, para que la energía estancada comenzara a fluir. Y en ese proceso, el cuerpo respondía, no con sanaciones instantáneas, sino con movimientos sutiles. Se despertaba menos cansado, su digestión mejoraba, las punzadas cesaban, no porque se hubiera curado, sino porque había sido escuchado. El síntoma, entendió, no desaparece cuando se lucha contra él, desaparece cuando se reconoce lo que vino a mostrar. Es el grito final de un alma que lleva años susurrando. A partir de entonces, Ancaras dejó de preguntar cómo sanar y comenzó a preguntar qué no había sido dicho. ¿Qué parte de sí aún vivía en la sombra, esperando ser abrazada? Y en esa escucha paciente, el cuerpo comenzó a confiar, como un niño que por fin encuentra un abrazo sin juicio. Fue así como entendió que la sanación no era un objetivo, era un regreso, no un acto de corrección, sino de amor, y que todo síntoma que aún habitaba en su cuerpo era un maestro vestido de dolor. Capítulo 3. El mapa escondido en la respiración. Los antiguos sabían que la respiración no era solo un acto biológico, era un puente, un lenguaje secreto entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Ancaras no lo comprendió al principio. Había aprendido diversas técnicas de aliento en sus años de estudio,
respiraciones lentas para calmar el pulso, respiraciones profundas para inducir estados alterados, retenciones para expandir la percepción. Pero todo eso, aunque útil, era todavía externo, mecanismos, prácticas. Lo que no había descubierto era el verdadero poder oculto tras cada inhalación. Fue durante una noche de vigilia que el secreto se reveló. El cuerpo le ardía, pero no por fiebre, sino por memorias emergentes. Sintió que su pecho no era suyo, que el aire entraba forzado, como si algo en su interior se negara a recibir la vida. Entonces no intentó controlarlo. No contó, no guió, no forzó, solo observó. Se hizo uno con el movimiento invisible de su respiración. Y fue allí, en esa entrega absoluta, donde lo entendió. Cada respiración que no honramos guarda una historia no vivida. Cada inhalación reprimida es un momento que no quisimos sentir. Cada exhalación contenida es una emoción que nos prohibimos expresar. El aliento, suave y persistente, había estado contando su historia desde siempre. Ankaras se recostó sobre la tierra. Sintió como su cuerpo era respirado por algo más grande, como si el universo le prestara vida a través del aliento. Inhalaba no para sobrevivir, sino para recordar. Exhalaba no para liberar dióxido, sino para soltar cargas invisibles. Y en ese vaivén comenzó a sentir partes de sí que creía muertas. Zonas dormidas despertaban. Recuerdos encapsulados se liberaban sin imágenes, sin palabras, solo en forma de energía. El cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino por la liberación de siglos de retención. Allí comprendió que la respiración no solo traía oxígeno, traía luz, información, conciencia. Era una llave maestra que, si se usaba con atención, abría cámaras ocultas del alma. Los sabios de antes lo sabían. Por eso respiraban con intención antes de hablar, antes de curar, antes de orar. La respiración no era un medio. Era una medicina, pero no una medicina que se tomaba, sino una que se despertaba desde adentro. A partir de entonces, Ankaras convirtió su respiración en oración silenciosa. Cada mañana, antes de mover el cuerpo, respiraba con la intención de recordar, no quién era en este mundo, sino quién era antes del mundo, antes de las heridas, antes del olvido. Y cada noche, antes de dormir, exhalaba con gratitud, no por lo vivido, sino por lo soltado. Así, día tras día, fue abriendo los pasajes internos. La voz se tornó más firme, el corazón más liviano. Los síntomas retrocedían no porque fueran combatidos, sino porque ya no eran necesarios. El cuerpo, al fin, empezaba a confiar de nuevo, porque había sido escuchado en su idioma original, la respiración. Y Ankaras, al rendirse a ese ritmo sagrado, descubrió que todo su camino estaba inscrito allí, desde el inicio. Solo había que aprender a inhalar como quien recuerda y exhalar como quien deja partir lo que ya no es suyo. Capítulo 4. Los ecos del alma en la piel. El cuerpo humano guarda su historia en capas, no solo en los huesos o en los órganos, sino también en la piel. Allí, en esa delgada frontera entre el mundo externo y el mundo interno, se escriben memorias silenciosas que pocos saben leer. Ankaras lo descubrió cuando su piel comenzó a hablarle, no con palabras, sino con ardor, con sequedad, con marcas repentinas que los sanadores no sabían explicar. Durante mucho tiempo pensó que era una reacción del cuerpo al entorno, el clima, los alimentos, las sustancias, pero cuanto más evitaba esas causas externas, más fuertes se hacían los síntomas. Hasta que una noche, mientras se lavaba con agua tibia en silencio, comprendió que aquello no venía de fuera, era un grito contenido, una emoción antigua que aún no había sido liberada. Se sentó frente al fuego y, sin decir una sola palabra, permitió que su piel ardiera, no por castigo, sino como señal. En ese ardor se manifestaba algo más profundo, el recuerdo de haber sido rechazado, de haber sentido vergüenza, de haber deseado ocultarse. Comprendió que la piel es el órgano del contacto y que cuando duele es porque hay una historia que no ha sido abrazada. Recordó su infancia, las veces que fue tocado sin amor o no tocado en absoluto, las veces que su piel se tensó por miedo, por vergüenza, por deseo contenido. Cada vez que evitó el contacto sincero, algo en él se cerró, y con los años, esa piel endurecida comenzó a hablar. Ankaras comprendió entonces que la sanación no consistía en sanar la piel, sino en sanar lo que ella recordaba. No bastaba con ungüentos ni hierbas. Había que regresar al instante en que el alma decidió cerrarse al mundo. Había que mirar de frente aquello que aún dolía ser tocado.
comenzó una práctica secreta. Cada día, al amanecer, se tocaba a sí mismo con atención, no con deseo ni con rechazo, sino con presencia. Deslizaba sus manos lentamente por su cuerpo, como si recorriera un templo antiguo. Le hablaba a su piel en silencio. Le decía, ya no estás solo, ya puedes ser sentido, ya es seguro mostrarte. Los cambios no fueron inmediatos, pero poco a poco su piel comenzó a ablandarse. El ardor disminuyó, las grietas se cerraron, el color regresó. Era como si su cuerpo agradeciera haber sido visto de nuevo, no como enemigo, sino como mensajero sagrado. Allí comprendió otra verdad, que el alma no solo habita en el pecho o en la mente, sino también en la piel, y que cada zona dolorida es un fragmento del alma que aún teme ser mirado. Aquel capítulo en su viaje no fue el más doloroso, pero sí el más íntimo, porque lo obligó a dejar de pelear con su imagen, con su pasado, con sus formas. Lo llevó a reconciliarse con su historia encarnada, a sentir que el cuerpo no era una prisión, sino una carta viva escrita por su espíritu. Desde entonces, cada vez que alguien le preguntaba cómo sanar, Ancaras no hablaba de fórmulas, hablaba de tacto, de ternura, de presencia, porque había aprendido que el primer contacto que cura no viene de otro, viene de uno mismo, cuando al fin se tiene el valor de tocar lo que había sido negado por tanto tiempo. Capítulo 5. El silencio donde nacen las respuestas. No fue en la lectura de antiguos libros, ni en el estudio de complejas enseñanzas que Ancaras halló las revelaciones más profundas. Fue en el silencio, no en la ausencia de sonidos, sino en ese espacio sagrado donde la mente por fin deja de interferir y el alma comienza a hablar. Allí, en ese vacío lleno de presencia, nacieron las respuestas que tanto había buscado. Durante años había hecho preguntas. ¿Por qué enferma el cuerpo? ¿Cómo se detiene el dolor? ¿Qué debe hacerse para sanar? Cada una de esas preguntas fue lanzada al universo con esperanza, pero también con impaciencia. Ancaras esperaba que alguien le respondiera desde fuera, que apareciera un maestro, una señal, una fórmula. Y cuando eso no ocurrió, creyó que el universo guardaba silencio. Pero no era así. El universo no callaba. Solo esperaba que él aprendiera a escuchar desde otro lugar. Fue en una noche sin luna que comprendió el valor del silencio. Se encontraba en lo alto de una colina, rodeado de viento y sombras. No había voces, no había pensamientos, solo el pulso de la tierra y su propia respiración. En ese instante algo cambió. No fue una visión, ni una voz sobrenatural. Fue más simple, una sensación profunda de que no necesitaba saber más, que las respuestas no llegaban porque estaban demasiado cerca, tan cerca que solo podían percibirse cuando todo lo demás se callaba. A partir de ese momento, Ancaras comenzó a practicar el arte del silencio como un ritual. Cada día, al salir el sol, se sentaba sin esperar nada, cerraba los ojos, respiraba suavemente y se rendía al no saber. Dejaba que las preguntas surgieran, pero no las perseguía. Las dejaba flotar como hojas sobre el agua. Y fue en ese estado de entrega que comenzó a recordar, no cosas externas, sino verdades internas que siempre habían estado allí. Recordó que el cuerpo se enferma cuando la mente toma el control del alma, que la verdadera curación no se impone, sino que se permite, que muchas veces el dolor no busca desaparecer, sino ser comprendido. En el silencio, escuchó la voz de su cuerpo como jamás antes. No gritaba, susurraba. Le decía cuándo descansar, cuándo moverse, cuándo callar y cuándo hablar. Le revelaba qué alimento necesitaba, qué emoción no había sido liberada, qué vínculo debía sanar. Y esa voz, al principio tímida, comenzó a guiarlo como un faro en la niebla. Comprendió entonces por qué tantos buscaban afuera lo que solo podía encontrarse dentro. El ruido del mundo distrae, las opiniones confunden, las soluciones rápidas solo tapan lo que necesita ser sentido. Pero el silencio revela. Ancaras enseñó luego que la sanación profunda no es un proceso de acumulación, sino de vaciamiento, que uno no se cura añadiendo sino quitando el ruido, quitando el miedo, quitando la exigencia de tenerlo todo resuelto, porque en ese espacio sagrado de no saber, el alma recuerda, el cuerpo confía y la conciencia florece como un templo oculto que por fin vuelve a ser habitado. Capítulo 6. Cuando el alma se libera del nombre. Ancaras comprendió, en una etapa más profunda de su descenso,
que gran parte del dolor humano no proviene de los hechos, sino de los significados que se les otorga, y entre los más pesados se encontraba uno que arrastraba desde antes de recordar. Su nombre. El nombre no era solo un conjunto de sonidos, era una historia, una identidad, una máscara. Cada vez que lo llamaban, lo ataban a todo lo que ese nombre representaba. Expectativas, culpas heredadas, imágenes fabricadas por otros. No era él, pero lo contenía. No lo definía, pero lo limitaba. Un día, mientras se encontraba en medio del bosque, contemplando el paso lento de las nubes, sintió que debía desprenderse de todo. No de sus pertenencias, ni siquiera de sus creencias, sino de su nombre. No por rechazo, sino por libertad. Deseaba recordar quién era más allá de las palabras, más allá de la figura que los demás veían, más allá incluso de su historia. Encendió una fogata pequeña con ramas secas y trozos de corteza. Sobre un trozo de piel curtida, escribió su nombre como si fuera la última vez que lo pronunciaría. Lo contempló por largos minutos. Allí estaban los ecos de su infancia, de los errores, de los aplausos vacíos, de las veces que fingió ser fuerte. También estaban los temores, las decisiones postergadas, las sonrisas forzadas, todo lo que los demás creían que él era. Y luego, sin rabia ni ritual, lanzó el trozo al fuego. El humo subió sin prisa, como si llevara con él las ataduras de siglos. No desapareció nada de lo que había vivido, pero algo se desanudó. Sintió por primera vez el espacio que dejaba el nombre al retirarse. Era un silencio nuevo, un vacío sagrado. Allí no había exigencias, solo presencia. A partir de ese momento, comenzó a caminar sin identificarse con lo que había sido. Ya no decía yo soy tal cosa, sino simplemente yo estoy aquí. No necesitaba justificar su existencia. No buscaba ser entendido. Había soltado la necesidad de definirse y en ese acto se volvió más real. Fue entonces cuando su cuerpo cambió de manera más evidente. Las tensiones crónicas comenzaron a ceder. Las posturas rígidas se ablandaron. El rostro, antes marcado por el esfuerzo, se volvió más suave. El cuerpo, liberado del peso de una identidad forzada, comenzaba a recordar su forma original. No es que Ancaras dejara de ser quien era, es que dejó de ser quien los demás esperaban que fuera. Y en ese vacío emergió la verdad más sencilla, que la sanación no solo ocurre cuando se suelta el dolor, sino también cuando se suelta el personaje. Comprendió que muchas dolencias del cuerpo tienen su raíz en identidades endurecidas, en roles que uno nunca eligió, en nombres que cargan historias ajenas, y que liberarse de eso no es desaparecer, sino volver a nacer desde adentro. Desde entonces, cuando alguien se acercaba a él y le preguntaba su nombre, respondía con una sonrisa pausada, no porque no recordara quién era, sino porque ya no necesitaba aferrarse a una palabra para saberlo. Capítulo 7. La noche en que quiso rendirse. No todos los que emprenden el viaje hacia el interior están dispuestos a completarlo, porque hay noches en las que incluso el más sabio duda, en las que el silencio se vuelve insoportable y las sombras parecen más reales que la luz. Ancaras lo supo cuando, tras muchos ciclos de transformación, su cuerpo volvió a quebrarse. Fue en un solsticio de invierno. El aire estaba inmóvil y la montaña callaba. Llevaba semanas sintiéndose más liviano, más claro. Creía que lo más duro había quedado atrás, pero los síntomas regresaron sin aviso. Un temblor súbito en las manos, un peso en el pecho, una ansiedad que no reconocía, como si algo oscuro despertara desde las raíces. Al principio pensó que era una prueba pasajera. Volvió a meditar, a respirar con atención, a escuchar su cuerpo, pero nada cambiaba. Cada noche era más difícil. Comenzó a dudar de todo lo aprendido. Se preguntó si acaso el dolor era más fuerte que él, si su alma realmente quería sanar, o si había algo dentro que prefería permanecer roto. Durante 7 días y 7 noches, Ancaras permaneció en su cabaña sin pronunciar palabra. Se alimentaba apenas, dormía a ratos. En su interior, un pensamiento comenzaba a crecer con fuerza: rendirse. No como fracaso, sino como abandono. Dejar el camino, dejar de intentar, dejarse caer. Y entonces, en la 7ª noche, sucedió algo que no esperaba. Cerró los ojos para no sentir más, pero en la profundidad del silencio, escuchó un llanto. No era suyo, era antiguo, era el llanto de su niño interior. No el niño que fue, sino el que aún vivía oculto, esperando ser visto. Un niño que no buscaba ser fuerte, ni sabio, ni espiritual. Solo buscaba ser amado. Ancaras no dijo nada. Se limitó a abrazar ese llanto con todo su ser,
comprendió que esa recaída no era un error. Era una puerta que el cuerpo, al volver a quebrarse, solo le mostraba el último fragmento de sí que aún no había sido abrazado. No su sombra, sino su inocencia. Lloró en silencio, no por tristeza, sino por ternura. Y en medio de ese llanto, sintió como el cuerpo se abría, como si algo que llevaba años encerrado finalmente pudiera exhalar. No fue sanación inmediata, fue rendición verdadera. No al dolor, sino al amor que nunca había sabido darse. Desde esa noche, dejó de tenerle miedo a las recaídas. Comprendió que la sanación no es una línea recta, sino una espiral, que incluso el sabio tropieza, que el alma no pide perfección, solo sinceridad. A quienes llegaron a él después, desesperados por no recaer, les decía algo que aprendió en esa oscuridad: no temas volver a caer. Teme no aprender lo que esa caída viene a mostrarte, porque a veces el verdadero avance ocurre cuando se está de rodillas, y es allí, en el suelo, donde uno deja de buscar respuestas y empieza por fin a escucharse de verdad. Capítulo 8. El cuerpo que aprendió a hablar. Después de la noche en que quiso rendirse, Ancaras despertó distinto, no más fuerte ni más sabio, solo más presente. Algo en él había cedido, una resistencia antigua, invisible, que durante años había sostenido la ilusión de control. Ahora comprendía que no se trataba de dominar su cuerpo, sino de escucharlo como se escucha a un maestro. Porque el cuerpo, más allá de sus dolores y limitaciones, era una brújula viva, una inteligencia silenciosa que había estado hablándole desde el principio, solo que en un idioma que no había sabido entender. Ancaras comenzó a notar los detalles. Cada vez que una decisión no era sincera, su pecho se cerraba. Cuando alguien hablaba con doblez, sus hombros se tensaban. Si forzaba una acción que su alma no deseaba, su estómago se contraía. El cuerpo no mentía, jamás lo hacía, solo necesitaba ser leído con atención. Durante días caminó descalzo sobre la tierra, sin rumbo fijo, dejando que sus pasos fueran guiados no por la mente, sino por las sensaciones. Si algo lo expandía, avanzaba. Si algo lo contraía, se detenía. Esa fue su práctica. Seguir la brújula interna, sin argumentos ni excusas. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer señales que antes ignoraba. Animales que se cruzaban en su camino con mensajes velados. Vientos que cambiaban repentinamente, como si respondieran a sus pensamientos. Aromas que evocaban memorias lejanas. Todo parecía estar vivo, como si el mundo externo hablara el mismo idioma que su cuerpo acababa de recordar. Y así entendió que el cuerpo no era solo un instrumento. Era parte de una red sagrada de comunicación entre el alma y el universo. Una red donde cada malestar era un mensaje, cada enfermedad, un grito de dirección perdida, cada alivio, una confirmación de que el camino era el correcto. Ancaras dejó entonces de preguntarse qué debía hacer. Ya no buscaba respuestas en los libros ni en las estrellas. Solo cerraba los ojos y preguntaba en voz baja: ¿dónde duele? ¿Dónde se contrae? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser escuchada? Y cada vez el cuerpo respondía, no con lógica, sino con sensaciones. A veces con escalofríos, otras con lágrimas, otras con una paz súbita que descendía sin razón. Era como si su carne se hubiese vuelto transparente y el alma pudiera al fin hablar a través de ella. Desde entonces, comenzó a enseñar a otros no desde el saber, sino desde la presencia. Les mostraba cómo sentarse en silencio, cómo colocar una mano sobre el corazón, cómo respirar y simplemente sentir. Les decía: no busques sanar el cuerpo como si fuera una máquina. Escúchalo como quien escucha a un sabio herido que aún guarda un secreto. Porque al final, eso era el cuerpo, un sabio herido, un templo que aún recordaba y que cuando era atendido con ternura, tenía el poder de guiar a cualquier alma de regreso a casa. Capítulo 9. La forma que obedece al pensamiento. Cuando Ancaras comenzó a confiar plenamente en su cuerpo como brújula, algo inesperado sucedió. Ya no solo percibía mensajes en las sensaciones, sino que empezaba a notar cómo ciertos pensamientos influían directamente en su estado físico. Era como si la mente ya no fuera un espectador, sino un escultor que modelaba la materia desde adentro. Una mañana, al despertar, sintió una opresión en el pecho. No había tenido pesadillas, ni había cambiado su alimentación, pero recordaba haber dormido con una preocupación sutil, un pensamiento que se repitió varias veces antes de cerrar los ojos. Temor al futuro. Nada concreto, solo una sombra, una inquietud. Y ahora ese pensamiento tenía forma, era peso, era tensión, era realidad en el cuerpo. Comprendió en ese instante
que cada pensamiento cargado de emoción se graba en la carne, que las ideas no son inofensivas, son semillas, algunas germinan en calma, otras en dolor, y el cuerpo, como un campo fértil, no distingue entre ambas, solo obedece. Durante varios días comenzó a observarse con detenimiento, no solo en lo que sentía, sino en lo que pensaba, cada juicio, cada miedo, cada palabra interna. Descubrió que al sostener una idea dolorosa, su columna se curvaba sutilmente, que cuando evocaba gratitud, sus pulmones se expandían, que un pensamiento de compasión aliviaba su estómago. Era como si la mente tejiera constantemente el cuerpo desde lo invisible. Allí comprendió una enseñanza profunda, que el cuerpo no está separado de la conciencia. Es una prolongación de ella, una expresión física del mundo interno, y por tanto, si uno desea transformar su salud, no basta con tratar el síntoma. Hay que transformar la raíz invisible que lo sostiene. Ancaras comenzó entonces una práctica silenciosa. No intentaba controlar los pensamientos, sino escogerlos con devoción, como quien escoge las semillas que desea plantar. Al amanecer elegía una palabra sagrada. Podía ser paz, perdón, apertura. Y durante el día, cada vez que su mente divagaba, volvía suavemente a esa palabra. No como afirmación vacía, sino como ancla viva. Con el tiempo, esa práctica cambió la forma en que caminaba, en que dormía, en que hablaba. Su cuerpo ya no cargaba la tensión habitual. Su mirada se volvía más clara, su voz más firme. No porque repitiera frases sin sentido, sino porque había comprendido que el cuerpo escucha, siempre. Y que, si el pensamiento es dirigido con presencia, el cuerpo responde con sanación. Desde entonces, cuando alguien se acercaba a él buscando una cura, Ancaras les pedía que se observaran pensar, que notaran qué historias se repetían al despertar, qué palabras decían al mirarse en el espejo, qué creían merecer sin siquiera notarlo. Porque si uno desea cambiar la realidad del cuerpo, debe empezar por transformar el guión invisible que lo moldea. El cuerpo no es castigo, no es error, es mensaje y también es creación. Y cuando esa creación es guiada por una conciencia despierta, el cuerpo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo vivo de manifestación. Capítulo 10. El secreto que habita en la vibración. Había aprendido a escuchar su cuerpo, a reconocer el idioma de sus pensamientos y a soltar las máscaras heredadas. Pero aún quedaba una puerta más allá del pensamiento, un nivel donde ya no existían palabras ni imágenes, solo presencia. Fue allí donde Ancaras comprendió la verdadera raíz de toda transformación, la vibración. Durante siglos, los sabios habían hablado en susurros de este misterio. Decían que el universo no estaba hecho de materia, sino de pulsación, que todo lo que existe, desde una piedra hasta el alma humana, vibra, y que la salud, el dolor, la abundancia o el vacío no son más que expresiones de frecuencias internas. Pero esas ideas, aunque bellas, solo se vuelven reales cuando se viven, y Ancaras estaba por vivirlo. Una noche, mientras contemplaba la llama de una lámpara de aceite, entró en un estado profundo de silencio. No buscaba respuestas, solo estaba. Su cuerpo estaba quieto, pero su interior se expandía. No pensaba, no recordaba, no deseaba. Solo era vibración, una pulsación suave, como el latido de algo más antiguo que él. Fue entonces cuando sintió una certeza imposible de describir. Su enfermedad, sus síntomas, su historia, todo había sido una frecuencia. Y al sostener una emoción por demasiado tiempo, había dado forma a esa frecuencia. Su dolor había sido una vibración constante de miedo, de negación, de olvido. No era castigo, era resonancia. Comprendió que no bastaba con pensar en sanación. Había que vibrarla. Había que encarnar esa frecuencia con cada gesto, con cada aliento, con cada silencio. No bastaba con visualizar un cuerpo sano. Había que convertirse en esa imagen desde adentro. Había que sentirla como una verdad presente, no como un deseo lejano. Al día siguiente, cambió su forma de habitar el mundo. Ya no hablaba de lo que quería sanar, sino de lo que ya estaba floreciendo. No se enfocaba en el síntoma, sino en la armonía que comenzaba a crecer. Agradecía por lo invisible, por lo que aún no se manifestaba, pero cuya vibración ya sostenía en su interior. Comenzó a cantar en las mañanas, no por costumbre, sino porque la voz afinada con gratitud elevaba su campo. Encendía incienso con intención, no por ritual, sino porque cada aroma era una invitación a vibrar distinto. Tocaba la tierra con los pies descalzos, no por costumbre, sino porque la tierra misma respondía a quien camina con conciencia.
y su cuerpo, como un instrumento afinado, comenzó a responder. Las dolencias ya no regresaban con la misma fuerza. El sueño era más profundo, las emociones más serenas, no porque hubiera encontrado una cura, sino porque él mismo se había convertido en una nueva frecuencia. Desde entonces, cuando alguien le preguntaba cómo atraer la salud, la paz o la abundancia, Ankaras no respondía con recetas. Solo decía: conviértete en aquello que buscas. Vibra como si ya estuviera en ti, porque la realidad no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Y eso, comprendió, era el secreto que habita en la vibración. Capítulo 11. El círculo que se cierra por dentro. Había pasado mucho tiempo desde que Ankaras descendiera por primera vez al interior de su cuerpo buscando respuestas. Ya no llevaba registro de los días, ni contaba los pasos dados, porque lo que buscaba al inicio, una cura, una salida, una certeza, había sido reemplazado por algo más vasto: presencia. Y fue precisamente en esa ausencia de búsqueda donde ocurrió lo impensado. Una mañana, al despertar, no sintió ningún síntoma, no porque hubiesen desaparecido, sino porque ya no los esperaba, ya no los temía, ya no les daba nombre. Había dejado de vivir pendiente del cuerpo como si fuera un campo de batalla. Lo habitaba ahora como se habita un templo, con reverencia, sin juicio, con escucha. Caminó hacia el bosque con los pies descalzos, como lo había hecho tantas veces. Pero algo era distinto. El aire parecía más denso, el sonido de los pájaros más claro, como si el mundo, por fin, vibrara al mismo ritmo que él. Cada paso que daba no lo alejaba de sí mismo, lo acercaba más. En medio del claro, detuvo su andar, cerró los ojos, y allí, sin técnica, sin esfuerzo, todo lo aprendido regresó como una sola unidad. Su respiración no era solo oxígeno, era sabiduría. Su piel no era solo límite, era memoria. Su mente no era una herramienta, era un canal. Su cuerpo no era un enemigo, era un espejo. Su vibración no era un estado, era su forma de existir. Comprendió entonces que la sanación no es un evento. No ocurre en un instante, ni en un retiro, ni en un rito. Es un círculo, un regreso, un gesto sagrado de volver a casa. No se había sanado para huir de la muerte, ni para sentirse especial. Se había sanado para recordar que todo estaba en él desde el principio, que la enfermedad no fue un castigo, sino un camino, que el dolor fue un maestro, y que el cuerpo, incluso en su fragilidad, jamás dejó de amarle. Ankaras se sentó en la tierra y colocó ambas manos sobre su pecho. Allí, en ese centro silencioso, sintió el latido. No era un corazón cualquiera, era el tambor de su alma, el eco de todos los pasos dados, de todas las lágrimas vertidas, de todas las verdades escuchadas, y por primera vez no quiso nada, no pidió nada, solo agradeció, no con palabras, sino con el cuerpo entero. Cada célula vibraba en gratitud, cada músculo cantaba en silencio, cada parte de su ser sabía que el viaje había sido necesario. Desde ese día ya no buscó sanar más. Vivía desde la memoria de lo sanado, no para enseñarlo, sino para encarnarlo, porque comprendió que el mayor testimonio no es la palabra, sino la coherencia, y que quien habita su cuerpo con amor, aunque no diga nada, ya está sanando el mundo. Capítulo 12. El legado silencioso. El manuscrito no termina con una fórmula, no termina con una promesa, termina como termina, todo lo sagrado, con un silencio que contiene más que 1000 palabras. Ankaras no desapareció, tampoco ascendió ni se volvió mito, simplemente se volvió real, tan real que ya no necesitó ser visto. Su cuerpo, aquel que un día colapsó por no saber cómo expresar lo que sentía, se convirtió en su mayor testigo, no por estar libre de síntomas, sino por estar lleno de verdad. Se volvió parte del bosque, del aire, del fuego, del agua. Cada cosa que tocaba llevaba la vibración de quien ha recorrido su infierno con los ojos abiertos. Ya no hablaba mucho, porque había comprendido que el cuerpo en paz dice más que cualquier palabra, y que la verdadera enseñanza no se grita, se irradia. Quienes lo encontraban en el sendero no siempre sabían quién era. A veces lo confundían con un anciano sin nombre, un caminante cualquiera, pero los sensibles sabían. Bastaba estar cerca de él para que algo comenzara a moverse por dentro. No por lo que decía, sino por lo que encarnaba, una sanación que no dependía de técnicas, sino de verdad.
Un día, cuando supo que no quedaba nada más que enseñar, escribió sus últimas palabras en un pequeño trozo de madera, no como instrucción, sino como semilla. Decía así: si alguna vez olvidas todo lo aprendido, recuerda solo esto. Tu cuerpo nunca te mintió, te habló como pudo, te protegió cuando no supiste cómo amarte y te esperó, en silencio, hasta que volvieras a ti. Ese fue su legado. No dejó discípulos ni templos, solo dejó presencia. Una presencia que aún hoy puede sentirse en ciertos lugares del mundo, en ciertos cuerpos que comienzan a sanar sin saber por qué, en ciertas almas que despiertan al oír su propio latido. Porque cuando alguien entra en su subconsciente y lo recorre con amor, cuando alguien deja de pelear con su dolor y empieza a abrazarlo, y como parte del camino, Ankaras despierta en ellos, no como maestro externo, sino como memoria viva, como una voz interna que susurra: no estás roto, solo estás recordando. Y así, el secreto prohibido dejó de ser secreto, porque cada cuerpo que recuerda, cada alma que vuelve a sentir, cada ser que deja de huir de sí mismo, vuelve a escribir el manuscrito de Ankaras, sin tinta, sin palabras, solo con presencia. Y ese fue siempre el verdadero propósito.